Sergio Denis continúa internado en la unidad de terapia intensiva del Hospital Ángel C. Padilla, ubicado en San Miguel de Tucumán. Desde hace más de 10 días, el artista permanece en grave estado, luego de caerse en el Teatro Mercedes Sosa. Olga Fernández, la directora de la institución, dio a conocer el último parte médico del cantante. El paciente respondió ante algunos estímulos abriendo los ojos y moviendo el cuerpo, detalló la doctora, y agregó: se le retiró completamente la sedación. Estamos esperando que despierte. Según indica el nuevo parte médico, el cantante de 70 años persiste estable a nivel cardiorrespiratorio. Desde el punto de vista neurológico, se efectuó resonancia magnética de cerebro, donde se confirmó la presencia de lesiones contusivas ya identificadas en estudios previos. Continúa en asistencia respiratoria mecánica sin sedación. Persiste en estado crítico, gravedad moderada, detalla el informe que difundió el hospital este viernes, y aclararon que la próxima semana habrá uno nuevo. El músico estaba interpretando Te llamo para despedirme en el Teatro Mercedes Sosa cuando sufrió una fuerte caída del escenario a un foso orquestal de casi 3 metros y fue trasladado de urgencia al Hospital Ángel C. Padilla. Según los primeros informes médicos, Denis presentaba hematomas cerebrales, múltiples contusiones, una hemorragia, un importante edema cerebral, una fractura del hueso temporal en la cabeza y una fractura al nivel de la clavícula y el omóplato. El pasado 16 de marzo, el cantante cumplió 70 años. A lo largo de su carrera, tuvo mucho éxito, ya que grabó más de 300 canciones y lanzó 28 discos. Además, realizó presentaciones multitudinarias en el Luna Park y el Teatro Ópera. Sin embargo, en la década del 90 tuvo serios problemas económicos que repercutieron en su salud y llegó a perder la voz. Su peor momento fue el 14 de mayo de 2007, cuando sufrió un ataque cardíaco en Paraguay. Ingresó inconsciente en el Sanatorio San Roque de Asunción, pero logró ser reanimado por los médicos después de pasar 17 minutos sin signos vitales. Luego, en 2010, el cantante estuvo viviendo en un instituto psiquiátrico a raíz de una fuerte depresión. Años más tarde, él contó cómo se sintió durante esos minutos fatales en los que estuvo al borde de la muerte. Vi un lugar de mucho miedo, oscuro, negro, y lo puedo contar ahora porque a veces tenía miedo de que la gente pensara que estaba medio pirado cuando contaba esta historia. La mitad de mi cuerpo estaba en un rectángulo, yo lo insultaba, para mí era el diablo. Había una ventana, era un horror. A pesar de estas adversidades, el músico siempre logró salir adelante. Él es experto en situaciones difíciles, aseguró Carlos Hoffman, el hermano del cantante que viajó a Tucumán para acompañarlo.
también se trasladaron hasta la provincia Nora, la otra hermana de Sergio, así como Federico, el hijo del músico. El joven se había enojado por las burlas y las bromas que se hicieron en las redes por el accidente que sufrió su padre mientras estaba trabajando. Cobardes comentadores de redes, pésimos bromistas y otras alimañas, un gran hombre pelea por su vida. Si fuera tu viejo yo te daría una mano, escribió Federico en su cuenta de Twitter. Seguí leyendo. Susana Jiménez habló del supuesto affaire de Emilio Dizzi e Iliana Calabró. Me quedé muda. Luli Fernández reveló la conmovedora historia de Indalecio, el nombre de su hijo Mario Pergolini. No es el momento para que Marcelo Tinelli se meta en política,